Bueno, aquí estamos nuevamente en Planeta República. Recibimos a nuestro invitado de hoy, Félix Lonigro, abogado constitucionalista, docente de la casa. Estamos en la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Cómo estás, Félix? ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Todo bien. La verdad que es un honor entrevistarte. Un placer. Estamos en la meca del derecho, ¿no? Aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. No por ser estudiante de la misma, que creo que vos coincidís también, pero la más linda de todas, digamos. Y es el emblema, ¿no? De las 13 facultades que integran la Universidad de Buenos Aires, uno se imagina, cuando uno se grafica la facultad, la Sí. UBA, se grafica esto, ¿no? Grafica la Facultad de Estudiaste, Derecho. estudiaste Derecho acá en esta casa y ¿te imaginabas dando clases tantos años acá? Me lo empecé a imaginar cuando estaba en el final de la carrera, Sí. porque estando en el final de la carrera, yo empecé a dar clases en el secundario. Y empecé como ayudante alumno en Historia del Derecho. Entonces ya sobre el final de la carrera esta vocación docente Sí. empezó a no sé decir invadirme de alguna manera, y ya cuando me recibí seguí dando clases en el secundario, entré en otra universidad, Sí. entré en la UBA de Económicas, en algunas privadas, y hace 12 años que llegué por concurso aquí. Así que nuevamente visitando estos pasillos desde hace 12 años, 40 años de docente, pero la Facultad de Derecho Lo máximo, ¿no? es lo que uno siente, nada más por haber estudiado aquí, por supuesto, ¿no? Y la facultad, en esta Facultad de Derecho, el lugar en el que estamos, han egresado 16 de los 24 presidentes Presidente, claro. argentinos abogados. Eh, o sea, no es poca cosa. Además, por supuesto, la Universidad de Buenos Aires ha ganado 5 premios Nobel, y estar entre las 100 principales, la de Derecho particularmente, entre las primeras 60 universidades, facultades de Derecho del mundo. Esto lo dice la consultora US, ¿no? Eso está más vigente que nunca, digamos, ¿no? Sí, 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 porque son todos los años actualizaciones y la consultora va relevando y va dando los resultados. Sí, sí, estamos en una universidad de prestigio realmente. Hoy vamos a hablar un poquito sobre tu nuevo libro, Claves para la Educación Cívica de los Argentinos, acá lo tenemos. Y la verdad que me despertó mucha curiosidad porque el libro se trata de eso, ¿no? De dar datos simples sobre la historia y sobre el tema institucional de Argentina, ¿no? Sabemos que los jóvenes quizás hoy salen con una base muy acotada de lo que es la educación cívica. ¿Y por qué te impulsó a redactar algo así? Eh, Cuando uno es docente universitario, su ámbito de comunicación se limita a los cursos que uno tiene. Uno los amplía cuando de pronto se puede convertir en profesor de otras universidades o de la escuela media, Sí, como me pasó a mí, que yo ya dejé la escuela media hace muchos años, y de pronto sentí la necesidad de salir del lector universitario y salir a contarle lo que le cuento a un estudiante, pero con palabras sencillas, contárselo al ciudadano que no está en este ámbito. Entonces ahí es cuando se me ocurrió comenzar a escribir, además de uno está en los medios sí. y entonces por ahí uno accede a ese tipo de público. Pero dije, quiero hacer un compacto, un libro de características sencillas que le explique al hombre común cómo funciona la organización institucional del país, los órganos de gobierno, cómo se elige a los gobernantes, cómo se los remueve, el sistema electoral, explicar cosas de la Argentina que por ahí no se conocen, democracia, república, federalismo, y mezclarlo como si fuera un condimento para una ensalada. Mezclar, viste que generalmente uno Sí, le pone condimento a lo que resulta seco, ¿no? sí, sí, sí. Pastoso. Y entonces ahí lo mezclé con un poco de historia de las instituciones, pero historia de los emblemas, del escudo, de la bandera, de la escarapela, Claro. del himno, del bastón de mando, de la quinta presidencial, de edificios históricos como la Casa Rosada, la quinta presidencial, el Congreso, o de sucesos históricos como la Asamblea del año 13, la Revolución de Mayo, la Declaración de Independencia. En fin, cosas que hagan que la gente sepa más sobre el país, sobre su funcionamiento institucional
y obviamente que mejora la educación cívica. Bueno, por eso el libro se llama Claves para la educación cívica en los Es argentinos. un libro raro, ¿no? O sea, uno que quizás está en el ámbito universitario eh, entiende muchas de estas cosas, pero son datos básicos del país que cualquiera tendría que saber y que quizás la mayoría no lo sabe. Mira, si bien más lejos, el primer capítulo de Claves arranca con una ficha de la Argentina, ¿no? Que uno dice, ¿qué es una ficha de la Sí, Argentina? Y por ejemplo, hacer referencia a sus límites, claro, a sus fronteras, a la población, al idioma oficial. Una cosa tan sencilla como el idioma oficial. Hay países en los que sus constituciones establecen cuál es el idioma oficial de ese país. Por ejemplo, la Constitución sí, española. Nosotros acá, nuestra constitución, que es nuestra carta de presentación, nuestro certificado de nacimiento institucional, sin embargo no tenemos, ¿quién dice que nuestro idioma oficial es el español? Bueno, entonces eso está previsto, la página web del no, argentina.gov.ar te lleva al español, pero esto tiene consecuencias, porque entonces las reglas del idioma español las maneja un ente rector como la RAE, y entonces decimos, ¿y por qué la RAE tiene que manejar nuestro idioma? Y porque adoptamos oficialmente el claro. idioma español. Entonces estas son cosas que surgen, que por ahí no se conocen, o el nacimiento de las provincias, o por qué se llama Argentina, ¿no? Porque, o cuándo fue que el primer documento oficial en el que usamos ese Contate nombre, en breves palabras cómo es esa historia. de cómo nace el nombre. Claro, Y etimológicamente el nombre viene de argentum, que significa plata, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la Argentina deriva de la plata. Y entonces, fíjate que el himno nacional sí, argentino usa el término argentino para referirse al gentilicio, a la gente, al gran pueblo argentino salud. Pero solamente se usaba para hacer referencia a la gente y se empezó a usar oficialmente la primera vez en la Constitución de 1826. Antes, todos los documentos históricos decían Provincias Unidas del Sur, claro. Provincias Unidas del Río de la Plata, y el nombre Argentina eh, lo usó por primera vez Miguel del Barco Centenera, que fue un poeta, cura, que viajaba en la expedición de Juan Ortiz de Zárate, que de pronto, bueno, como era poeta, escribía, y entonces cuando llegó a estas tierras, apareció, se creía que acá esto estaba lleno de plata por Sí, todos lados. La existencia del Cerro Rico en Perú hacía presumir que todo el sur estaba lleno de minas de oro, de minas de plata. Entonces este poeta escribió Expedición a Sudamérica, La aventura del Río de la Plata, poniéndole al río que supuestamente bordeaba todas estas tierras llenas de plata, poniéndole Río de la Plata. Y entonces, bueno, Argentinium, Argentina, eso fue lo que comenzó a aparecer como nombre, que se institucionalizó en nuestro país recién la Constitución de 1826, pero deriva de plata. Y justamente el Cerro Rico, que es ese cerro que les hizo creer a los expedicionarios que todo esto estaba lleno de plata, no está en la Argentina, sí. está en la actual Bolivia. Y aún así terminamos siendo un país pobre, ¿no? Además de, más allá de los Y recursos. aún así somos un país pobre. Y a pesar del oro y de las vacas, ¿no? Sí. Fue declarado de interés cultural en San Isidro, ¿no? Por el Consejo Deliberante de San Isidro, este Sí, libro. Claves lleva, este libro que mostraste es la primera edición, la segunda edición la saqué ahora este año, esta tiene 3 años, y justo con la salida de la segunda edición, el libro es declarado de interés general por el Consejo Deliberante de San Isidro y de interés cultural y educativo por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Todo surgió en el mismo momento, lo cual para mí es como una alegría, porque para un tema tan ríspido que a la gente mucho no le Sí, interesa y demás, en una época de tanto descreimiento y de desinterés cívico, y bueno, que un cuerpo legislativo lo considere de esta manera, qué sé yo, no tiene
una consecuencia en cuanto a que el libro de pronto se va a convertir en un bestseller, porque nunca un libro de esto se convierte en Claro. bestseller. Pero para el que lo escribe, que hace tantos años que está bregando para divulgar la educación cívica y demás, y Sentís que das bueno, tu aporte, digamos, a la sociedad. y yo siento que es un aporte, a veces hablando en el Sí. desierto, pero bueno, siento que es un aporte reconocido por lo menos por algunos de nuestros ¿Y representantes. cuándo considerás que se deterioró la educación cívica en Argentina? Es progresivo, es un problema progresivo. Nosotros recuperamos la democracia hace 43 años y de a poco, al principio fue una gran algarabía, todo lo que tenía que ver, recordás a Alfonsín Sí. haciendo campaña, recitando el preámbulo y demás, y yo ejerzo la docencia justamente desde hace 42, 43 años, empecé con la democracia. Y justamente como docente de esta era democrática, yo siento cómo cada vez se ha ido deteriorando más, no solamente el conocimiento de la cuestión cívica, sino también el interés por conocerlo. Claro. Y hoy en día llegamos a un estado, sinceramente, después de la pandemia ha sido catastrófico, o sea, la pandemia ha sido catastrófica también para eso, y yo creo que los gobiernos con sus comportamientos, con sus conductas, han ido llevando a la gente a tener como una suerte de desdén, de desinterés por el funcionamiento de las instituciones. Es como que, bueno, vamos, votamos y después que sea lo que Dios quiera. Y nos aferramos a los personalismos, ¿no? Nos aferramos a los apellidos, Sí. somos todos kirchneristas, mileístas, menemistas, macristas, y justamente la educación cívica es lo que pretende o lo que se pretende cuando uno habla de educación cívica es que la gente no se aferre a los personalismos, que se aferre a las instituciones, a la ley fundamental, al límite al ejercicio del poder. Pero sin embargo es como una prédica que se te va de las manos porque la gente cada vez más se aferra a los hombres. Claro, porque justamente las personas pasan en el Estado, pero las instituciones siguen quedando. Esto es como un equipo de fútbol, ¿no? Vos sos hincha de Boca, de River, de Independiente, de lo que sea, y a vos lo que te convoca es el color de la camiseta, Claro. es el escudo, es el club. Y los técnicos, los jugadores pasan, pero la gloria es de la camiseta, es del escudo. Y acá pasa lo mismo. Pero bueno, para entender eso es necesario precisamente la divulgación de la educación cívica, que es lo que en la Argentina falla, y falla desde el primario, desde el secundario. ¿Crees que logrando una buena educación cívica en los argentinos podríamos llegar a estar más cerca de una democracia perfecta? Mira, la democracia es un sistema que se nutre de la educación, porque la educación es lo que mejora la calidad del sistema. Claro. La democracia, ¿qué es? Es lo que te permite elegir a tus gobernantes. Entonces, en un sistema democrático, nosotros, que somos todos los titulares del poder, lo que hacemos es, como no lo podemos ejercer, le tenemos que derivar ese poder a algunos para que lo ejerzan, le damos un marco, un límite, que es nada menos que la Constitución Nacional, pero para poder entender todo eso se necesita educación, y cuanto más educación hay, la educación vendría a ser como el nitrofosca, ¿no?, de la democracia. El nitrofosca es ese nutriente que le tirás al pasto, a las plantas, para que Sí. crezcan mejor. Bueno, la democracia se purifica con educación cívica y y se pudre cuando no la hay. Entonces la calidad de la democracia disminuye mucho en un contexto de ausencia de educación cívica. Adelantame un poquito para aquellos que todavía no leyeron el libro, ¿con qué conceptos se va a encontrar? El libro en claves, en realidad cuando vos decís claves para la educación cívica, algunos me han preguntado, ¿y cuáles son esas claves? En realidad no es cuáles son las claves. El título pretende decir que es clave tener educación cívica, eh, y la consecuencia, esto es un título, y la consecuencia de la educación cívica es lo que te decía, Sí. es el mejoramiento institucional. Eh, el libro para eso recorre, en 13 capítulos, recorre, eh, por ejemplo, desde la Argentina, como te decía hoy, hablar conceptos básicos de la Argentina, de su población, de su Sí. territorio, de su idioma, de por qué se llama Argentina, pasando por otro capítulo en el que de pronto me meto a estudiar temas, conceptos
básicos olvidados: democracia, república, presidencialismo, parlamentarismo, federalismo. Estudiar la relación que hay entre las provincias y el gobierno de la Sí. nación en un sistema federal. ¿Cómo nacieron las provincias? ¿Cuántas provincias había en 1810? ¿Cuántas había en 1853? ¿Eran las de ahora? ¿Eran otras? Eh, la Constitución, hay un capítulo dedicado a la Constitución, en el que no solamente explico qué es y qué vínculo tiene con un Estado de Derecho, sino también, de pronto, los constituyentes en 1853, los que casi heroicamente se sentaron a escribir una ley fundamental y que de pronto algunos se enamoraron de alguna chica que estaba en Santa Mm. Fe y que se quedaron a vivir ahí, para condimentar un poco, Sí, sí, sí. para hacerlo más Para que sea suave. en forma de cuento, de historia, ¿no? Para que vos lo Claro, para puedas. atrapar al Claro. lector. Y por ahí pasamos a otro capítulo en el que hago referencia al sistema electoral, cómo se eligen los gobernantes, cómo se los vota, desde cuestiones trascendentes de cómo se elige un gobernante hasta qué pasa si te convocan como presidente de mesa. Sí. Eh, Hay otro capítulo en el que me refiero a los gobernantes en forma transversal. Entonces, por ejemplo, hablamos de los gobernantes. Bueno, ¿quiénes son? Presidente, vice, diputados, senadores. ¿Cómo se los elige? ¿Cómo se los remueve? ¿Cómo se los remueve? ¿No? ¿Cómo se los Sí. echa? ¿Cuánto duran en su cargo? Y después, por ejemplo, analizar conceptos que por ahí escuchamos en la tele: DNU, fueros, Sí. formación de leyes. eh, Que además DNU es una palabra que está muy de moda, ¿no? Últimamente. Son Todos los decretos, gobiernos, ¿no? digamos. Todos los gobiernos dictan DNU. Fíjate, yo el otro día preguntaba, explicando el tema de los decretos en el aula, le digo: ¿ustedes conocen la palabra decreto? Sí, me dicen. ¿Y cuál es el decreto que conocen? Porque no hay uno solo, hay varios. Y te dicen de necesidad de urgencia. Digo, pero está bien, pero esos son decretos, son feos, son los malos, son los Son excepcionales. los peores, claro. Los buenos, ¿cuáles son? Y no los conocían. Entonces, el malo, el malvado de la película se instala y la gente es al único al que conoce. Este, Esos conceptos, y después mezclados, por supuesto, con lo que te decía antes, con los emblemas, porque eso también es educación Sí, sí, cívica. claro. Ahora viene el Mundial y, Todos con la bandera y todos argentina. con la bandera argentina, ¿no? Los colores, y te lleva el sentimiento, pero resulta que 25 de mayo, 20 de junio no ves una bandera en ningún lado. Entonces decís: ¿qué pasa? Hay como una distorsión. ¿Qué es lo que a la gente la convoca? ¿El fútbol, la selección o los colores? Porque los colores son los de la bandera. Claro. Entonces, ahí es donde se presentan esas disociaciones, esas cosas raras del argentino pasional por algunas cosas y desinteresado por otras, ¿no? Como es una cosa tan relevante como la bandera. ¿Crees que hay como una política de globalismo, digamos, en el mundo donde están haciendo que las naciones estén perdiendo sus identidades? Pues Y ya, digo, hay muy poca gente que tenga su sentimiento por la patria, ¿no? Que tenga sentido patrio. habría que estar en cada país para darse cuenta cómo sienten el funcionamiento de sus propias instituciones. Por ejemplo, se habla del nacionalismo. Los norteamericanos son muy nacionalistas, ¿no? Fíjate Trump. Sí, Es un tipo que está ideológicamente asimilado con Milley, pero Trump es proteccionista. claro. Y Milei no, y sin embargo están en la misma línea. Entonces, esa cuestión de defensa de lo nacional y demás, a veces queda en la retórica, pero ellos están orgullosos de ser argentinos, y nosotros estamos orgullosos de ser argentinos exclusivamente cuando jugamos al fútbol, y no en cualquier otro momento. Eh, con el deportista argentino, con Colapinto, ¿no? Sí. En su momento con tenistas, con futbolistas, estamos con la piel enardecida, pero con las instituciones no. Entonces, la bandera puesta en una institución no emociona, la bandera puesta en un hombre emociona. Esto es el personalismo en el que los argentinos incurrimos siempre. Y la manera de salirse de eso, insisto, es con educación cívica para enamorarte no de un hombre, sino de un límite, de una norma. Es tan difícil eso. ¿Crees que el sistema presidencialista tiene mucho que ver en esto? No, no. Yo creo que... Porque lo que pasa es que la gente entiende por presidencialismo a un país con un presidente fuerte.
Y el presidencialismo no tiene que ver necesariamente con eso, tiene que ver con las características de un sistema. ¿Por qué la Argentina es presidencialista? Bueno, porque la gente no solamente elige a los legisladores, en los sistemas parlamentarios la gente solo elige a los parlamentarios y no al jefe de gobierno, Claro. en cambio nosotros elegimos a los dos. O porque en un sistema presidencialista al presidente solo lo podés echar por juicio político, en un sistema parlamentario y una moción de censura, un voto de desconfianza, un pulgar para abajo hace que el jefe de gobierno tenga que dejar su cargo. Son características del sistema. Y todavía como nosotros hablamos de hiperpresidencialismo. Sí. No, vos podés tener un sistema presidencialista con límites muy claros, marcados por una constitución, con un poder judicial independiente y fuerte que pone las cosas en su lugar cuando hay desvíos. Tenemos también en eso un criterio equivocado. Decimos, nuestro país está mal porque es presidencialista. No, nuestro país está mal porque se ha desrepublicanizado. Y lo contrario, justamente, el sistema presidencialista puede funcionar también con un sistema republicano. Ahí iba mi siguiente pregunta. A Digo, ver, ¿qué pasa cuando se pierde esa noción en la sociedad de la división de poderes? ¿Qué hay algo, consecuencias trae? hay algo increíble y es, hay una relación inversamente proporcional entre lo fácil que es explicar un sistema republicano y lo difícil es que se entienda, o lo difícil es que se asimile. Porque vos decís división de poderes, renovación periódica de autoridades, independencia del Poder Judicial, son todas cosas que nadie, es fácil de entender Sí, eso. Sin embargo, en la Argentina, justamente porque somos personalistas y somos caudillistas, le hablas a alguien de independencia del Poder Judicial y ya, pero como un juez le pone un límite a un presidente, una constitución le pone un límite a un presidente. No, yo quiero que el presidente el presidente que yo quiero tenga la libertad para hacer lo que quiere, tenga la libertad para hacer cosas que a mí me parece que están claro. bien. Bueno, pero cuando esa misma la libertad la tiene alguien que quiere hacer cosas que a mí no me gustan, entonces ahí ya quiero límites. Y eso es justamente la contradicción que hay en la Argentina. El sistema republicano tiene que ser fuerte porque el sistema republicano es límite al ejercicio del poder. Pero el argentino dice, el límite ponémelo cuando el que gobierna hace cosas que a mí no me gustan. Si no, soltá los límites, porque si no, eso es una traba. Es una distorsión Sí. total de lo que significa el sistema republicano. ¿Debería volver la educación cívica en las escuelas? Y no debería haber sido nunca, debería estar definido qué es la educación cívica. En las escuelas, ¿qué hay? Hay eh, formación ética y ciudadana que no se sabe qué es, qué contenido tiene, Claro. te lo cambian todo el tiempo. Las autoridades no saben bien qué enseñarle a los alumnos al amparo de esa materia. Entonces cada uno hace lo que quiere, dan la materia profesores por ahí de historia, que pueden saber mucho de historia, pero a veces no tanto del funcionamiento institucional. Claro. Entonces es una materia evaluada. Yo siempre digo, creo que en las escuelas hay tres materias que faltan, o que una está pero mal, que es educación cívica, pero hay que darle ese nombre, Claro. educación cívica. Y además hay que instalar educación vial y educación alimentaria. Son las cosas que en las escuelas deben ser obligatorias y hay que lograr que sean tan importantes como lo es geografía, matemáticas, Claro. historia. Esto no ocurre y desgraciadamente por eso llegamos a esto. ¿Qué mensaje te gustaría darle a los lectores que van a leer este libro, principalmente a los jóvenes? Eh, yo creo que a los jóvenes el tema es, lo que hay que internalizar en los jóvenes es que el interés por estas cuestiones redunda necesariamente en un mejoramiento en sus propias, en sus propios intereses, porque vivir en un país que te da oportunidades, en un país que crece, en un país que hay inversiones, uno quiere todo eso, pero para que en un país haya inversiones, por ejemplo, tiene que haber seguridad jurídica. Claro. Y si yo te digo esto, pero vos no sabés lo que es la seguridad jurídica, entonces es como que estamos en un berenjenal en el que no Claro. queremos ciertas cosas, pero no sabemos cómo lograrlas. A los pibes hay que explicarles que la educación es lo que los hace libres.
en un país en el que hay gente educada, los gobernantes no te pueden mentir, porque enseguida te das cuenta. En un país en el que hay gente cívicamente educada, los gobernantes no pueden hacer lo que quieren porque a la gente no le gusta que el gobernante haga lo que quiere, sino que se ajuste a la normativa. Sí, Vos le alquilás el departamento a una persona, tu departamento, si lo alquilás a alguien, y vos no crees que el inquilino tuyo, por más que sea un tipo simpático, haga lo que quiere. Vos querés que se ajuste a los términos del claro, contrato. Entonces acá pasa igual, yo te doy mi poder, le doy al gobernante mi poder, le dejo hacer lo que quiero, lo que él quiere hacer, y entonces no respeta ese contrato que es la Constitución, por ejemplo, o lo que Rousseau decía, el contrato social. Y bueno, pero si los jóvenes no se dan cuenta que de eso depende el engrandecimiento de un país, y bueno, estamos en problemas. Lo que pasa es que hay que ver cómo se los enseñamos a sí. ellos, sin ideologías, porque este libro Claves prescinde totalmente del tema partidario y ideológico. No vas a encontrar una sola palabra en el libro que te lleve a pensar, o sea, yo creo que alguien que no me conoce lee el libro y termina y dice, bueno, esto es una neutralidad total y absoluta, no se sabe si este tipo es peronista, Claro. radical, liberal, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea. Cuando todo se ideologiza, y entonces el intérprete empieza a desconfiar, ¿no?, del que escribe. Te llevo más para el lado de la política y la actualidad, las últimas preguntas, y me gustaría saber qué análisis haces con respecto al conflicto entre el gobierno y las universidades. Bueno, a ver, hay dos cosas. Primero, este es un gobierno que se erige sobre la base de un nombre, porque es la libertad, pero es Milei. Sí, Y, y todos aquellos que siguen a Milei están enamorados de Milei más que de la libertad. Entonces, lo que yo advierto con respecto a las universidades es que a Milei el tema educativo no le importa demasiado. Pero ojo, tampoco le importaron a otros, ¿eh? claro, Porque educar al soberano es despertarlo. Y cuando vos despertás al soberano, se empieza a dar cuenta de que hay algunas cosas que no le cierran. Entonces, Milei tiene un problema con la educación en general y con las universidades en particular. eh, y como su única guía es economicista, no le cierra la universidad, o sea, no se preocupa por las universidades porque le generan un gasto. Para él, las universidades son un gasto. Y en la medida que es así, ahora, por otro lado, no propone el arancelamiento de las universidades. Tampoco es una cosa extraña eso, ¿no? claro. Eh, entonces yo creo que el conflicto que tiene también es ideológico. Sabe que la Universidad de Buenos Aires eh, no está gobernada por hombres de su impronta ideológica, y entonces eso le molesta. No, no importa si la educación es necesaria o no. Así se murió el Indio Solari, y acá no importa si era un gran cantante o un gran artista, por más que a Milei le gusta la música, en realidad lo importante era que Solari Su era el ideología, contrario del gobierno. claro. Entonces, cuando ya se mezclan todas esas cosas, bueno, cuando vos ya ideologizás o estás a favor o en contra de una institución por quién la conduce y su ideología, y entonces te encontrás con estas cosas. El presidente es muy economicista como para pensar en que las universidades son una inversión. Y lamentablemente su vínculo con la Universidad de Buenos Aires, no con la de Buenos Aires, con las universidades públicas en general, su vínculo está signado por ese economicismo. Y después, por otra parte, también es importante decir que las universidades están integradas por hombres. Y también en las universidades hay cosas turbias. Eh, no se tiene que fiscalizar cómo se manejan los recursos en una universidad. Por supuesto que sí, porque los recursos de las universidades públicas son los recursos del Tesoro. Claro. Entonces, quien los administra tiene que ser controlado. ¿Por quién? Por la Auditoría General de la Nación, así está previsto en la ley. Y bueno, pero no se puede tampoco negar el ingreso del auditor, porque y tiene que ser claro el movimiento de fondos dentro de una universidad para que no se convierta en una caja de un partido político o de un grupo de gente. Entonces, es difícil compatibilizar todas esas cosas, pero lamentablemente los gobiernos, y este en particular,
no le dan el presupuesto a las universidades que necesitan. Y no se las controla adecuadamente tampoco. ¿Qué crees que haría Sarmiento si fuera presidente en la Argentina de hoy con respecto a la educación? Sarmiento, a la luz de lo que conocemos, fue el hombre que regó al país de escuelas. Él hizo un censo allá por 1868 y se dio cuenta que el 70% de la gente era analfabeta. Entonces por eso su política, el norte de su política fue educar. Y yo creo que hoy Sarmiento, si advirtiera, si estuviera en esta época y advirtiera el estado de la educación, eh, me parece que haría muchas, tomaría muchas medidas. Lo primero que haría es aumentar el presupuesto de la educación, seguramente. También por ese lado hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que el Estado no debe hacer y que hace, y que chupan ese presupuesto. Sí. Y otra gran fuente de erosión de presupuesto, de sustracción de recursos, es la corrupción. Entonces, con gobiernos que no se corrompen, con gobiernos que usan al Estado para hacer lo que el Estado debe hacer, y no otra cosa, porque si no, el Estado distrae sus fondos y el Tesoro deriva sus recursos Sí. a vertientes que no tienen que estar. Entonces, yo creo que lo primero que haría Sarmiento es poner eso en su lugar, darle mucha importancia a la educación universitaria. En aquel momento, la educación universitaria, cuando gobernó Sarmiento, prácticamente no existía. Claro. Pero hoy le daría mucha más importancia, no solo a las primarias y a las secundarias, como ocurrió en aquel momento, sino también a la universidad, y me parece que apuntaría a mejorar sus recursos. Sarmiento fue un hombre preclaro en esto. Era un personaje, se le decían el loco. Sí. Era un personaje de carácter y a veces en aquel momento se necesitaba. Hoy debería someterse tal vez más a las normas que marcan un límite como la Constitución, Sí. o sea que por ahí a Sarmiento le molestaba un poco. Esa es la crítica que le hago a Sarmiento, ¿no? Pero es un hombre indudablemente que ha sido para la Argentina educativamente un prócer. Ojalá lo tuviéramos a alguien que se preocupara por la educación como se preocupó él. ¿Cómo estás viendo el comportamiento del presidente con respecto a la justicia? Con todo esto que pasó del pliego. A mí me parece que como el sistema republicano es algo que a Milei le molesta. ¿Y por qué le molesta? Y porque todos los que hablamos de los límites que marca un sistema republicano somos ñoños. Ahora, Y el presidente habla mucho de Alberdi, ¿no? Y Alberdi estipuló en la Constitución la división de poderes, un sistema institucional controlado, ¿no? Entonces, ¿por qué le molestaría, digamos, gente de hoy en día que hable de las instituciones, pero en conferencias y demás se la pasa citando a Alberdi? Porque, insisto, lo que a él le entusiasma de Alberdi es el sistema económico y rentístico que planteaba. Hay un librito de Alberdi que se llama Sistema Económico y Rentístico de la Constitución liberal, una constitución de dejar hacer, donde el Estado no tiene más intervención que la justa y necesaria. Sí. Eso es lo que le gustaba a Alberdi. Pero lo que pasa es que Milei tampoco entiende mucho de funcionamiento institucional. Entonces, no sé si Alberdi ha leído las bases. Es probable que no. Si el presidente supiera que Alberdi propugnaba un poder limitado, porque fue el padre nada menos que del límite, que fue la Constitución, y probablemente algunas cosas de Alberdi del mismo Alberdi le molestarían. Milei tiene allí una profunda contradicción, porque Alberdi propiciaba la libertad pero con límites, y a Milei los límites le molestan. Y con respecto al periodismo y la libertad de expresión, Todo lo que es la libertad para Milei es importante en la medida que no se le vuelva en contra. Mira, yo por ejemplo pienso en lo siguiente. Él propugna la libertad, pero critica fuertemente a los que lo critican. claro. Es decir, se mete en esa lucha épica contra aquellos que lo critican y no importa si son importantes o no. Se la puede agarrar con un gran científico o se la puede agarrar con un cantante. O sea, no importa quién es. Le molesta la crítica, así como le molestaba a Cristina. A Milei la libertad le molesta en tanto por ejemplo, se habla de la libertad económica. Y entonces,
el Banco Central en una época era un monstruo que atentaba Sí. contra la libertad económica. Resulta que ahora lo usa para lo que lo usaron todos, que es para sostener, para mantener al dólar tranquilo y para mantener los precios tranquilos. Milei es un tipo que habla de libertad, pero sin embargo el Estado participa en las paritarias. Entonces digo, ¿por qué tiene que participar el Estado en una paritaria entre los camioneros y el gremio de los camioneros? Sí. Entonces, me da la sensación que es la libertad en medida que no lo moleste. Y con respecto, como vos decías, al Poder Judicial, yo pensaba, digo, ¿hasta qué punto le interesa su funcionamiento independiente si propone como juez de la Corte al paradigma de los jueces corruptos e inútiles de la Argentina como es Ariel Lijo? Ahora hay una jueza en la mira de Milei, no por ella, sino porque se enteró que era cuñada de un Un periodista que periódico. lo critica. Entonces, todas esas son críticas. La libertad está bien, es un valor fundamental, pero lo que pasa es que cuando está usada a los gritos y tal vez como dogma y no en su contenido real, y entonces empezamos a darnos cuenta pero entonces, ¿es la libertad o es la libertad si le conviene? ¿Qué esperás para el 2027? Y en la Argentina es difícil predecir, me parece que Milei hasta hace 6 meses era el próximo presidente. Hoy en día, por, por propias torpezas, se ha puesto en duda la posibilidad de su reelección, por corrupción o por supuestos hechos de corrupción, por mantener en el gobierno gente que está sospechada de ello, eh, porque hay, porque hay una enorme recesión en la gente y entonces ya el bienestar económico por la baja de la inflación no se Ah, ve tanto, con lo cual pareciera, y por este fanatismo y por esta grieta que genera Milei. Milei es un hombre que agrieta a la sociedad, no calma, agrieta. Y eso convulsiona, y entonces lo que antes tenía como un crédito electoral hoy lo pone en duda. Con lo cual en el 2027 tengo la sensación que se le pueden aparecer desde una vicepresidente desterrada por el propio sí. Milei hasta un Macri que tal vez viene galopando con el intento de una segunda presidencia, que casi todos los presidentes han tenido, eh, e incluyendo a gente de su propia tropa, por ejemplo Patricia Bullrich, que no tengo casi no sé si es plena, no puedo tener plena certeza, pero estoy convencido que Patricia Bullrich está esperando el momento oportuno para bajarse. Así que, Para bajarse del gobierno. sí, o por el lado de Macri, o por el lado de ella, o por el lado de Villarruel, me parece que vienen aquellos que le pueden quitar a Milei la posibilidad de ser reelecto. ¿Vas a jugar? Yo jugué el año pasado con potencia, siendo Sí. candidato a senador, a primer senador por la primera sección electoral. La política no es lo mío, pero yo soy un estudioso de la organización política del país. Entonces, no es lo mío, cuando te digo no es lo mío, me refiero a que no me desespero Claro. por entrar en la política. Hice mi experiencia, me gustó, me pareció interesante, pero no es mi desesperación estar allí. Sin embargo, como estoy más cerca del final que el del comienzo, a esta altura del partido, yo digo, si alguien cree que soy necesario y me convoca, evalúo, pero para poder volver a hacer política, a Sí. hacer una campaña, y tengo que estar muy seguro de quien me ha convocado eh, y tengo que tener la certeza de que en realidad quien me lleve a estar allí me demuestre que quiere hacer cambio, porque si no, de lo contrario, me quedo Un donde proyecto estoy. concreto, digamos. Un proyecto concreto, republicano, liberal, pero no libertario, porque son cosas Claro. distintas, y un proyecto institucional, es decir, un proyecto que se preocupe por el funcionamiento de las instituciones y además alguien que sea moderado. La fortaleza y la moderación no son incompatibles. Los presidentes tienen que ser fuertes, Sí. pero si no son moderados agrietan. Y hace 25 años que venimos agrietados en una sociedad en la que hablas de política y todo se crispa. Por eso el desinterés de la gente. Entonces vos me preguntas, ¿juego? Y yo te digo, qué sé yo, floto. Ahora floto. Veremos.
Se verá. Bueno, Félix Loniro, muchísimas gracias. Un placer, gracias por la invitación. Vamos a un cortecito y ya volvemos.